Hola guiadores, soy Miriam y hoy vengo un día más a unirme al reto de Artist Mix. Este mes tocan Exploding Box. ¿Y por qué se llaman Exploding Box? Pues porque es una caja que al abrirla se abre y podemos ver todo lo que tiene dentro. En este caso yo he hecho una Exploding Box con temática de Star Wars, porque esta tarjeta va a ir para alguien que es muy fan de Star Wars. Pero es muy sencilla de hacer. Ahora os enseñaré cómo. Pero recordad que esto forma parte del reto Artist Mix, con un montón de amigas artistas que os voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción. No olvidéis pasar a verlas, porque todos los meses, del 1 al 7, vamos a publicar un reto distinto. Venga, vamos a ver cómo se hace. Comenzamos con un papel de 30 x 30. Yo voy a usar este papel de scrap, que es bastante gordito, pero también podéis utilizar perfectamente una cartulina. Yo es que no tenía ninguna cartulina de un color que me gustara. Entonces, como os digo, tiene 30 x 30. Y veis que, no sé si veis que tengo aquí ya hechas unas marcas con lápiz. Las he hecho a 10 centímetros. Porque, como tenemos aquí, la Exploding Box va a tener un centro de 10 x 10 y los laterales también de 10 x 10. Así que voy a doblarla. Para doblarla voy a usar la mesa de doblado, pero me voy a guiar por las marcas, porque mi mesa de doblado está en pulgadas en vez de en centímetros. Si estuviera en centímetros no necesitaría ni marcar. Y ahora que ya tiene los pliegues marcados, la vamos a doblar. Ya sabéis que si no tenéis mesa de corte, lo que tenéis que hacer es colocar la regla y doblar ayudándoos de la regla. Y ahora lo que quiero hacer es marcar las diagonales aquí. Entonces me voy a servir de esto que tiene aquí mi mesa de corte. Entonces ahora lo que hago es marcar estos dobleces hacia adentro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya la mesa de doblado no la necesito más. Esto va a ir luego hacia adentro, pero para que no haga tanto, lo que voy a hacer va a ser redondear estos bordes. De hecho, mucha gente lo dobla así como con forma de corazón. Así que lo que hago es marco con algo que tenga forma redondita, así que me sirva más o menos. Vale. Y vendré para aquí. Y ahora lo doblo así y lo recorto. A ver si me veis. Lo recorto de los dos lados a la vez. Así. ¿Veis? Y entonces ahora uso esta para recortar las demás piezas. Y ya tenemos hecha la base de la Exploding Box, que luego le colocaremos la tapa y se quedará así cerrada. Pero veis que ya está hecha nuestra cajita. Ahora lo que vamos a hacer es decorarla por dentro. Entonces, para decorarla por dentro, lo primero que voy a hacer va a ser borrar estas marquitas que tengo aquí. Y luego voy a pegar en los laterales primero. Voy a pegar rectángulos, o sea, cuadrados, que como esto tiene 10 x 10, mirad,
¿Veis? 10 por 10. Pues los haré de 9,5 por 9,5. Cortaré papeles de scrap de 9,5 por 9,5 y los pegaré aquí. Y aquí encima es donde voy a poner mis cositas para la felicitación, porque yo voy a hacer una felicitación de cumpleaños. Bueno, pues aquí tengo. Estos son los cuadrados de 9,5 por 9,5 y como veis les he pegado unas... Con pegamento les he pegado que tenía unos sellitos y unos troqueles de Star Wars y voy a hacer una Exploding Box muy friki. Entonces, bueno, este de aquí le he hecho el embossing con una pared de ladrillos. Y aquí tenemos a Han Solo y a la princesa Leia con R2D2. Entonces, como os digo, estos 4 son los 4 que van a ir pegados aquí, en los 4 laterales que tenemos hechos ya. Y tengo más, porque tengo estos otros 4 que están en este papel así como muy del espacio, que tiene hasta constelaciones y todo, con más figuritas. Y estos son de 9 por 10 y el último centímetro lo he doblado hacia adelante, porque lo que voy a hacer con estos va a ser pegarlos aquí dentro. Voy a hacer una marca a 1 centímetro para pegarlos aquí, para hacer otra capa del Exploding Box. Luego recortaré un cuadrado de 9 por 9 para pegarlo en el medio y tapar las solapitas. De hecho, a estas solapitas lo primero que voy a hacer va a ser cortarlas en ángulo, que no lo había hecho. Entonces, como os digo, todo esto lo voy a pegar ahí y lo voy a pegar con cinta de doble cara. Así que nada, voy a empezar a pegar. ¿Eres nuevo por aquí o todavía no te has suscrito al canal? Pues la verdad no sé a lo que estás esperando, porque es totalmente gratis. Solo tienes que darle al botón de suscribirse, ese rojo que está ahí abajo, y darle a la campanita diciendo todas las notificaciones, así te avisarán cada vez que suba un vídeo nuevo. Ya te digo que es gratis y yo te lo agradezco un montón. Muchas gracias. Vamos a comprobar que cierra. Si ponemos esto por aquí, cierra todo. Y ahora vamos a medir, porque ya habréis visto que no dan exactamente los 9 centímetros. Pues sí, pues no sé cómo habré medido. De 9 por... Mira, aquí son 8,5. Para que vaya con buen margen voy a cortar en blanco, en papel de dibujo blanco, un recuadro de 9,5 por 9, o sea, de 8,5 por 8,5, y ahí voy a poner felicidades con lettering para pegar ahí en medio. Y si te gusta lo que estás viendo, dale un dedito arriba. Me ayudará mucho y me ayudará todavía más si me compartes en tus redes sociales. Muchas gracias. Bueno, pues ya tenemos la parte de abajo de la Exploding Box lista. Le he pegado aquí el felicidades y como veis le he puesto aquí algunos sellitos con algunos mensajes de colorines en las distintas partes. Y luego lo que he hecho también ha sido recortar trozos de papel para pegar aquí en las partes que se doblan. Y entonces ya tendríamos la parte de abajo lista. Ahora lo que voy a hacer va a ser preparar la tapa. La tapa, como el cuadrado tiene 10 por 10, lo voy a hacer de 10,5 por 10,5 para tener margen. Voy a hacer la tapa y tengo aquí recortado con un papel igual que el de la base un cuadrado de 14,5 por 14,5. ¿Por qué? Porque le he hecho unas marcas a 2 centímetros por cada lado y entonces me queda en el centro un cuadrado de 9,5 por 9,5, que será con el que tapemos nuestra Exploding Box. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser en estos laterales cortar por uno de los lados
aquí y aquí, y hacer lo mismo en el otro lado. Y ahora vamos a doblar por las líneas. Como os digo, esto se puede hacer perfectamente con la regla. Simplemente colocamos la regla en la línea y marcamos el doblez. Ahora en estas solapitas de aquí lo que voy a hacer va a ser cortar un poco biselado. Y ahora colocamos pegamento y lo pegamos. Yo voy a usar un pegamento de estos de cinta. Valdría también perfectamente una cinta de doble cara. Marcamos bien los pliegues para que no se abra. Y ya tendríamos hecha la tapa de nuestra Exploding Box. Vamos a comprobar que cierra bien. Yo lo que voy a hacer va a ser colocarle aquí encima esta etiqueta y ahora voy a buscar a ver si colocarle alguna maderita, algún chipboard, porque no le quiero dar mucho relieve ni poner una floritura así muy grande porque la quiero mandar por correo, entonces me resulta más fácil que sea así más planito, pero ahora enseguida la acabamos. Y así ya tenemos lista nuestra Exploding Box. Como veis, le he puesto encima el conejito y un par de mariposas, pero yo creo que es suficiente porque, como os digo, la voy a mandar por correo. Y ya veis que al abrirla se pueden ver todas las cositas que hemos puesto. Me parece una manera muy original de felicitar a alguien. Y recordad que esto forma parte del reto Artist Mix. Visitad a todas mis compañeras, que como os digo, están los enlaces abajo en la cajita de descripción. Y nos vemos pronto, ideadores.